Continuamos hablando del pecado. En realidad debiéramos hablar siempre, porque mientras tengamos esta naturaleza humana de pecado, tendremos que luchar, como dice la palabra, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y es muy importante saber cómo se comporta el contrincante, cómo se comporta el adversario para poder realmente hacerle frente, conocer a Dios, conocer las armas poderosas que Él nos provee y cuáles son los consejos que nos da a través de las Escrituras para poder hacer frente a la carne, a las circunstancias, a las tentaciones, al pecado y hacerlo morir. Vamos a Colosenses, hemos estado hablando del pecado y nos hemos estado apoyando en Colosenses 1:17, pero quisiera que leyéramos también Colosenses, lo hemos estado leyendo en las últimas semanas, Colosenses 3 del 1 al 17, pero quisiera que leyéramos, que los invito a que vayan conmigo a Romanos 8:13. Lo mencionamos también la semana pasada y hoy quiero leerlo para dejarlo como propuesta. Esa frase que procuramos cada domingo en cada mensaje, dejarla como una frase para meditar y que nos recuerde durante la semana de qué fue lo que hablamos, de qué habla todo el mensaje. Y este es Romanos 8:13: si vivís conforme a la carne, moriréis. Es una advertencia tremenda de parte de Dios a sus hijos. Y me gustan mucho los peros, porque siempre después del pero viene algo muy tremendo también. Dice, pero si por el Espíritu, es decir, si vivimos por el Espíritu, y hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces viviréis. Así que hacer morir las obras de la carne es de vida. Quisiera de entrada compartirles una frase que Charles Spurgeon dijo, y al final mencionaré otras que me parecieron muy poderosas, que realmente es inspiración del Espíritu Santo, y dijo: nadie puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir que el pecado es una cosa odiosa que llevó a la muerte a Jesucristo. Lo voy a volver a leer, si me permiten. Nadie puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir que el pecado es una cosa odiosa, pues llevó a la muerte a Cristo Jesús. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá. Tu nombre lo ponemos en alto. Reconocemos tu grandeza y tu poder. Ahora, Rey eterno, te rogamos que tú pongas en nuestro corazón, siembres por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, dejes grabados aquellas enseñanzas que tú nos traerás a través de este mensaje, que declaramos en fe que es inspiración tuya, Señor, porque tú quieres que conozcamos acerca del pecado,
acerca del enemigo, pero también acerca de ti principalmente. Ahora te ruego que me ayudes, papá, a traer esta enseñanza. Ayúdame, papá, porque sin esa ayuda yo no puedo. Te necesito tanto. Tú, Señor, unge mis labios, unge el mensaje. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestro entendimiento. Llévalo al fondo de nuestro corazón. Y tú que pones el querer como el hacer, te rogamos, Padre, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. Porque queremos ser esa iglesia que tú has descrito en tu palabra, Señor. Sin mancha y sin arruga, lista para ir y rescatar lo que se ha perdido. Gracias, papá. Gracias. Confiamos en ti, Señor. Sé conmigo, sé con nosotros en el nombre de Jesús. ¿Cómo mortificar el pecado? Hablamos de qué era el pecado y luego que había que mortificarlo, darle muerte, en otras palabras. Pero ahora vamos a ver cómo mortificar el pecado, cómo darle muerte, cómo obedecer esa parte de las Escrituras. Porque aquí entre nosotros estamos gente que tiene una naturaleza de pecado tendiente hacia él, hacia el pecado. Y aunque somos perdonados, esa naturaleza siempre se va a inclinar hacia el pecado que Dios odia, detesta y que nos separa de él. Y que pudiera ser la paga, la muerte. Digo pudiera porque si venimos en arrepentimiento, en reverencia delante de Dios, con un corazón contrito y humillado, Él es fiel para perdonarnos. Así que quisiera iniciar por recordar que Jesucristo, nuestro Señor, fue tentado en el desierto. Y déjenme ponerlo así. Y como un general de Dios, es decir, del Dios de los ejércitos, con conocimiento, coraje y determinación y dominio propio, Cristo arremetió contra aquel que persistía en engañarlo y en seducirlo y hacerlo caer, como puede pasar con nosotros. Si intentó seducir al Señor Jesucristo, ¿cómo no te va a intentar seducir a ti o a mí? Pero saber cómo respondió nuestro Señor Jesucristo en el desierto nos alienta, porque Él nos puede enseñar y nos puede empoderar para arremeter también nosotros contra el enemigo y saber enfrentar la tentación. Hermano, amigo, tú estás aquí ahora. Yo quiero pensar en fe, que no estás por casualidad, que estás aquí porque el Señor te trajo. Aunque tú seas un miembro frecuente, constante, de todas formas Él te trajo hoy aquí. Y en su misericordia y en su soberanía está haciendo que tú escuches esta enseñanza. Por más espiritual que te consideres, jamás debes bajar la guardia en la lucha contra el pecado. ¿Cada semana? No. ¿Cada día? No. Cada instante de nuestra vida, mientras seamos carne. No bajes la guardia. Los que no somos ya tan jóvenes, escuchamos en algún tiempo por ahí en los 80s, creo, y algunos conocen la historia de un hombre
que se hizo famoso por cómo evangelizaba a nivel masivo, incluso a través de canales de televisión, que a saber parece ser que incluso tenía uno propio. Este hombre que era reconocido como un pastor, como un evangelista, como un maestro brillante, cayó en inmoralidad, explotó en más de una ocasión en ira, tuvo episodios contenciosos y de arrogancia. Hubo diferentes medios que publicaron esto, entre ellos la revista Time, y se llamaba Jimmy Swaggart. Si ustedes buscan, van a encontrar la información. Probablemente encuentren ustedes algunos comentarios muy amarillistas, pero ese no es el punto. El punto es que un hombre muy espiritual, que él seguramente se consideró a sí mismo muy espiritual, y que el mundo lo consideró espiritual, el mundo entero, porque sus programas eran transmitidos a nivel internacional. Jimmy Swaggart cayó. Y si él cayó, cualquiera podemos caer. El único que no cayó es el Señor Jesucristo. Y porque existe esa posibilidad, debemos estar alertas para defendernos. Mientras orábamos en la mañana, un pequeño grupo ahí en este cuarto, una de las personas oraba y mencionaba la armadura de Dios de Efesios 6. Esa armadura debe de estar bien puesta. Y creo en fe que la mayoría de los que estamos aquí conocemos de qué estamos hablando con la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo y bien armados con la espada del Espíritu y el escudo de la fe, entre otras cosas. La semana pasada hablamos que otro hombre también que se consideraba muy espiritual, tal vez menos que este, porque no tenía el prestigio que tenía ni nada de esas cosas en términos espirituales, pero también sabemos cómo cayó en diferentes cosas, incluso en arrestos por la policía. Y yo lo quiero mencionar porque no podemos bajar la guardia. Si tú dices que lees mucho la palabra, qué bueno, gloria a Dios. Y dices tú que oras mucho, tal vez haya quien pueda decir aquí, y gloria a Dios por eso. Pues yo oro 1 hora todos los días, o tal vez más, o un poco menos. Y más que muchos. Pero sabes, eso no es suficiente. Ayuda y eso le da gloria a Dios. Pero lo importante es hacer morir el pecado. Y estar listo con esa armadura de Dios para cuando viene la tentación, cuando vienen las circunstancias que nos pueden hacer caer, cuando viene el enemigo a tentarte, a provocarte, como sucedió con estos hombres que acabamos de mencionar la semana pasada y hoy. Perdón, la semana pasada, si recordamos, mencionamos algunos principios, como por ejemplo, conocer, descansar, pensar y actuar de acuerdo a nuestra nueva identidad. Nuestra nueva identidad. Ya no somos. El hombre viejo fue sepultado y somos una nueva criatura. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, amigo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, del Todopoderoso. Y Él, al momento de que alguien se convierte
genuinamente a Él, Él le regala la presencia del Espíritu Santo de Dios para que tenga el poder para enfrentar cualquier lucha, para aprender, para recordar, para que seamos alentados, para que de ahí fluya esa determinación que necesitamos para la lucha, el deseo, el querer y el hacer. También mencionamos que el pecado debe conocerse y llamarse por su nombre y tratarse no en una área de tu vida, sino tratarse en todas las áreas de tu vida y estar alerta y protegidos en todas las áreas de nuestra vida. Mencionamos algo que es muy importante también, porque si sucede esto en nuestra vida, no vamos a poder reflejar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros demos testimonio a nuestra familia, que demos testimonio en todas nuestras áreas de influencia, para que reflejando la presencia misma del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, transformando nuestras vidas, entonces muchos vengan a sus pies. Pero no podríamos hacer eso si hay una incongruencia en nuestro comportamiento, porque habiendo muerto el hombre viejo, ahora lo resucitamos y vivimos siendo nuevas criaturas como el hombre viejo, con las viejas costumbres, hábitos y pecados. Y eso es una incongruencia. Porque si tú te encontraras, por ejemplo, a un amigo que te conoció, que conoció al hombre viejo, que se comportaba de una manera vergonzosa entre los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios y enfrente de mucha gente, y te encuentra y le dices que tú eres cristiano ahora, y no ve ninguna diferencia en ti, no va a haber ningún efecto, ningún impacto en su vida. Y entonces la comisión que Dios nos ha dado no se estaría cumpliendo. Solo seríamos visitantes de una iglesia y no necesariamente miembros de su cuerpo que le dan gloria con su vida. Por eso la incongruencia de ser nuevas criaturas y vivir como el viejo hombre, debemos luchar para que no exista. En Colosenses 3 dice: porque quiero que sepan, el 1, que gran lucha tengo por vosotros. Perdón, disculpen. Me equivoqué, vamos al siguiente, estaba en el 2, disculpen. Fíjate cómo es como, a ver, primero dime si eres, es como te dijera, si habéis pues resucitado con Cristo. No es si tú crees que resucitaste. Tú piensas que resucitaste. Si realmente, si pues has resucitado con Cristo, busca todas las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dice el 2, y pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego te dice en el 3, ¿por qué? Porque tú has muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también van a ser manifestados con Él en gloria. Y luego habla de la nueva forma de vivir. Dice el 5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo, ¿cómo? Su cuerpo terrenal, ¿cómo? Como muertos a la fornicación,
a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia que es idolatría. Y dice el 6, pues, tremenda advertencia también aquí, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios, o sea que Dios puede venir con ira. Sí, pero a veces nomás decimos, Diosito es muy bueno. Y como lo hemos dicho otras veces, no es Diosito. Es un gran Dios, todopoderoso, que es bondadoso, sí, misericordioso, pero también es un Dios de justicia. Por eso dice, nos advierte, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Y es como tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo en justicia o estoy en desobediencia? ¿Estoy en rebeldía o estoy caminando en obediencia? En las cuales ustedes, dice el 7, todas estas cosas que dijimos, todos estos pecados, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, todo esto, dice, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Nos está mencionando al viejo hombre. Pero ahora que eres una nueva criatura, dice el 8, pero ahora desechen de ustedes todas estas cosas. Cuando las que acabo de leer, no. Aquí sigue la lista y dice el enojo. ¿Qué le pondrías en tu lista? Malicia, maledicencia, lenguaje grosero o soez, no mientas, dice el 9. Sigue poniendo flechas o cruces. No mientas, no se mientan unos a otros, puesto que tú has desechado al hombre viejo con sus malos hábitos. Mira, es muy fácil cuando pecamos culpar a alguien más. Ya hemos estado hablando cómo es que en el Edén Adán culpó a su esposa, incluso indirectamente, pero estaba culpando a Dios también. Tú que me diste esta mujer, ¿para qué me la das? ¿Para qué me la das así? Y luego ella estaba culpando a la serpiente. Y así nos pasa. Todavía actualmente esa es nuestra tendencia. Si nos enfurecemos y pecamos en la furia, le podemos culpar a otra persona que nos provocó, que nos sacó de nuestras casillas según esto. Estamos haciendo lo mismo que sucedió en el Edén. ¿Sabes? Nosotros no vamos a cambiar a los demás. Y no es correcto delante de los ojos de Dios que culpemos nosotros a alguien de nuestro pecado, porque estamos tratando con nosotros mismos. No responsabilices a otros, ni a las circunstancias. No fue en la historia del Edén, no fue el fruto. No es que ese fruto fuera irresistible. No fue que la serpiente fuera muy persuasiva o que Eva fuera muy seductora. Fue la carne, su naturaleza de pecado que los llevó a desobedecer, y ellos fueron responsables de su propio pecado. Si no hubieran sido, el Señor no los hubiera echado fuera de ese hermoso lugar que les había provisto. Ellos fueron responsables. Ellos debían haber respondido como Jesús respondió en el desierto, si recuerdan.
¿Cómo? Cada tentación que le ponía y cada mentira y engaño que le decía, él decía, pero la palabra de Dios dice. ¿Tienes la tentación de pecar en el momento de la ira? Y de ser grosero y palabras insultantes, que la palabra te está diciendo que no quiere el Señor que las menciones. Tú tienes que acordarte, yo tengo ganas de hacer esto, pero la palabra de Dios dice que pongas la otra mejilla, que perdones y sirvas a aquella persona que te ofendió. Esto es nomás un ejemplo, podemos hablar de muchos otros. Estamos tratando con nosotros mismos, con nuestra naturaleza, con nuestra carne que nos puede llevar a desobedecer si no estamos alertas para responder. Pero la palabra de Dios dice, esto es lo que yo quisiera hacer, siento el impulso de hacer esto o aquello, pero Dios dice esto y esto. Y aquí podemos agregar, sabes, no es necesario que pases horas orando. ¡Qué bueno! Pero sería más válido. ¿De qué serviría si pasamos 1 hora orando en la mañana o 2? Muy espirituales, pero durante el día explotamos y pecamos en nuestra ira. O tratamos mal a nuestros semejantes, empezando por las personas que nos rodean en casa y que se supone que más deberíamos amar y cuidar y modelar. Es preferible una oración corta a toda hora. ¿Para qué presumir que oraste tantas horas? Ora. Pero, ¿qué importa si oraste 20 minutos o media hora? Pero estás orando durante el día oraciones cortas tan poderosas como las que hizo Pedro al momento de estarse hundiendo, con 2 únicas palabras en esa oración: Señor, sálvame. Así podemos decir durante el día: Señor, no permitas que salga de mi boca nada que ofenda. Que no te ofenda a ti, que no ofenda a los demás. Señor, líbrame de esta tentación. Señor, ayúdame a comportarme con paciencia. Ayúdame, Señor, oraciones durante todo el día, cortas. También como Pedro, cualquier situación que te ves en el peligro de pecar, en el riesgo de pecar, decir como dijo Pedro: Señor, sálvame. La exposición de Pablo nos ofrece una guía práctica para mortificar el pecado, hablando de ¿y cómo lo mortifico? Porque pareciera que Pablo nos da una serie de exhortaciones para hacer morir el pecado, pero sin una ayuda práctica. Pareciera, pero no es así. Él nos dice también el cómo. Muchos cristianos hoy en día frecuentemente acuden a Pablo para preguntarle qué hacer. Oye, pues ¿cómo le hago con esto? Estoy batallando con estas cosas. Pues voy a ir a Colosenses. Quiero saber qué dijo Pablo de esto y voy a consultar y voy a ver qué dice. ¿Qué se debe hacer? No, pues aquí me está diciendo. Y luego corremos a la librería para preguntar cómo. Y compramos un libro de tal o cual autor. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, qué bueno. Gloria a Dios por esos lugares y gloria a Dios porque podemos leer más acerca de una situación. Pero sabes, puede ser un buen apoyo. Yo lo recomendaría. Yo de hecho tengo algunos libros de donde busco y estudio. Sin embargo, aquí está el libro de libros. Aquí está el qué y aquí está el cómo.
Así que no te preocupes si de momento no puedes comprar un libro o bajarlo de internet o lo que tú quieras. Sabes, aquí está el libro de libros. Es la palabra de Dios principalmente donde debemos apoyarnos. Y ahí Pablo nos dice el cómo. Tal vez hacemos eso, esa bifurcación, vamos a llamarle así, de decir, Pablo, ¿qué es lo que debo hacer? Pues darle muerte al pecado. Oh, sí es cierto, Pablo, tienes razón, Señor, gracias. Pero ¿cómo? ¿Por qué pasa eso? Porque no nos detenemos. No quiero decir que todos, pero el ser humano en general, así en términos generales, pues no es común, a menos que esté lleno del Espíritu, para tratar de discernir qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de un pasaje. Lo más triste sería que leyéramos una porción de las Escrituras para poder ponerle flechita y decir, ya leí, ya oré, entonces estoy muy bien delante de Dios. Pero si lo leemos así, hermanitos, no vamos a aprender. Aquí está el cómo. Solo hay que leerla con un corazón deseoso de discernir por el poder del Espíritu, en fe, el qué y el cómo. Por eso es esa bifurcación. Preguntarle a Dios, preguntarle a Pablo y correr para ver cómo. Aquí está. Pero no nos detenemos a discernir. No profundizamos tratando de discernir la forma de pensar de Pablo inspirada por Dios. ¿Qué es lo que las Escrituras nos quieren decir? Porque característicamente, si Pablo emite una exhortación, la rodea con pistas que nos llevan al cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a poner en práctica el mortificar el pecado. El Señor no te va a decir, no te va a pedir algo si no te da los recursos. Y esto es esencialmente verdad en este pasaje también. Observemos cómo en este pasaje nos ayuda a contestar nuestras preguntas del cómo. Así que la exhortación es aprender a reconocer el pecado como lo que realmente es. En otras palabras, llámale al pecado por su nombre, como es, así. No digamos, estoy siendo tentado un poco. Llámale, como leímos ahorita, inmoralidad sexual, porque ese es el nombre bíblico. No digas, estoy luchando con mi vida de pensamientos. Llámalo impureza, porque ese es el nombre que la Biblia le da. No digas, creo que debo ordenar mejor mis prioridades. Llámale mal deseo, que es idolatría. Este es un patrón en el ser humano. Si no luchamos con él, nos puede encadenar y convertirse en un patrón de autoengaño que minimiza y justifica. No es extraño el comportamiento humano. En el comportamiento humano esto no es extraño. Y no sé si a ti te ha tocado cuando has platicado con alguien y entonces al cohecho, o conocido popularmente como mordida, entonces se le llama gratificación. Y no es un soborno, no es pecado corromper las leyes y corromper a una persona. Por eso el pecado hay que descubrirlo y llamarle por su nombre. No digas estoy ordenando mis prioridades. Hay un patrón tal vez. No podemos minimizar el pecado. Oye, pero te vi muy enojado. Sí, pues es que sí me molestó y sentí como que medio me molestó. No, estabas furioso. Oye, le contestaste a esta persona de una manera muy violenta y agresiva. No es que pues yo así soy. Yo prefiero ser así. Yo digo la verdad. ¿Qué estás haciendo? Estás disfrazando el pecado. Estás minimizando el pecado.
No le estás llamando como es ira. Es contienda. En otras palabras, eres peleonero. Y la palabra de Dios, las contiendas, quiere que dejamos iras, celos, iras, contiendas que traen divisiones. No, es que me medio molesté y entonces le dije sus verdades. Que se oye socialmente bien, pero, ¿sabes? Ese es un autoengaño. Porque ni siquiera el enemigo te está engañando. Tú solo te estás engañando. Tú estás minimizando. Te estás justificando. Lo ideal sería que eso fuera muy extraño en nosotros y que alguna vez ocurrió, pero que no sea un patrón, porque no vas a poder luchar, porque el pecado no lo vas a poder ver como es. Al pecado hay que llamarlo por su nombre y tratarlo como es. Arremeter contra la carne, contra el pecado y darle muerte. Que eso es lo que Dios quiere y te está enseñando. ¿Y el cómo? Aquí está. Dale muerte. No minimices. Llámale por su nombre. Inmoralidad, impureza, malos deseos, que es idolatría. Llámalo como es. Llámale celos. No es que tengo pendiente, es que yo quiero cuidar a mi pareja. No por él, no. Es por los demás. Es que quién sabe cómo se portarán los demás. Entonces a mí me preocupa, por eso tengo que estar checando y controlando. No, controlando no, estando al pendiente. Entonces, ¿de quién dependes? ¿De lo que tú hagas para cuidar a tu pareja o del poder de Dios y de la fidelidad de Dios? Eso es solo para poner un ejemplo muy simple. El darle el nombre correcto a cada pecado ayuda a desenmascararlo y desenmascarar el autoengaño también. Y cuando desenmascaras el autoengaño y desenmascaras el pecado, queda listo ahí para luchar, arremeter contra él y darle muerte por el poder de Dios y las armas con que nos ha equipado y que son mencionadas entre otras partes en Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, para que habiendo pasado todo, estés ¿qué? Firmes y no caído, como estos hombres que hemos mencionado. Es una preciosa advertencia, una preciosa enseñanza de Dios. Cuánto amor hay en esto. Y ahí va a estar el pecado, el engaño acechando en los lugares más recónditos de nuestro corazón, de nuestro engañoso corazón. Aprende a ver el pecado como tu pecado realmente es. No, Mario, lo que pasa es que pues la carne es débil y pues yo y la verdad no lo hago tanto. No lo hago tanto. Lo hago poquito nomás. De vez en cuando. ¿Cómo olvidar una situación que escuchamos en una ocasión de una persona que tenía problemas de colesterol, tenía problemas de, ¿cómo se dice? Azúcar. Diabetes y demás. Y queriendo cuidar a esta persona le mencionamos algunas cosas y dijo, no, si yo casi no como así cosas así que me hagan daño. De vez en cuando como esto y de vez en cuando como el otro y de vez en cuando esto otro y de vez en cuando esto otro. Entonces si te fijas, pues siempre hay un de vez en cuando cada día. Aprendamos a ver el pecado
como lo que nuestro pecado es, no el de los demás, nuestro pecado es delante de los ojos de Dios, no de los tuyos. Delante de los ojos de Dios. ¿Qué significa para el Señor tus pecados? No son nimiedades, no son pequeñeces, es algo muy serio, porque debido a esto viene la ira de Dios. Hay que arrastrar al pecado, arrastrar nuestros deseos, nuestros pecados, tomarlos y arrastrarlos hacia la cruz. Aunque vengan gritando y pateando, arrástralos hacia la cruz. Aún Jesucristo, sobre el cual cayó la ira de Dios por tus pecados. Arrástralo, llévalo ahí. Dice: Señor, aquí estoy al pie de la cruz. Te necesito, quiero entregarte todo esto, quiero arrepentirme. No quiero, Señor, no quiero ofenderte. Arrástralos a la cruz. Mi pecado lleva no a un placer perdurable, sino a un desagrado divino, santo, que es su ira. Veamos la verdadera naturaleza de nuestro pecado a la luz de su castigo, que es la muerte y la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Podemos sorprendernos en un momento dado, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Pues es que yo... Sí pueden ser pruebas, claro que sí, pero también puede ser como el Señor nos está haciendo pagar las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. ¿Alguien quiere eso? Es muy fácil que pensemos que el pecado es menos grave en los cristianos. No, es que yo soy cristiano y pues yo así pecadotes, así grandotes, no, tengo puros. Porque el no creyente sí es tremendo, esos mundanos, terrenales, no, esos tremendos pecaminosos, no, yo no tanto, porque mira, yo he sido ya perdonado, ¿o no? Sí, pero si sigues en lo mismo, si sigues comportándote como el hombre viejo que fue ya sepultado, cuando tú eres una criatura nueva, pues qué incongruencia, qué inconsistencia. Eso no va a servir de nada al reino de los cielos. Para que el Señor te use, ¿cómo te podría usar así? Alguna persona podría decir: no, pues yo no veo diferencia. No, yo mejor me quedo como estoy. Para ser como este o como aquel o como aquella, no. Y no se cumple entonces lo que Dios nos ha mandado a hacer y para lo que nos ha equipado. Veamos la verdadera naturaleza de nuestro pecado a la luz del castigo, como lo mencioné hace un momento. Reconozcamos esa incongruencia. ¿Eres pues criatura nueva o sigues siendo el viejo hombre? No puede haber una criatura nueva con características de viejo hombre. Eso es una incongruencia. No me imagino yo una persona bañada, perfumada y demás, vistiendo harapos, pestilentes. Porque ese Señor te lavó para que vistas como el Señor Jesucristo. Y te comportes como Él y pienses como Él. Reconozcamos y pongámosle atención a esa incongruencia. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado
probablemente la vida en el cuerpo dominado por el pecado, vamos a poner de esa manera, sea destruido. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, dice en Romanos 6:6. El cuerpo de pecado, el del hombre viejo, destruido, para que ya no le sirvamos más. Los hombres nuevos, salvos, convertidos realmente, regenerados, se comportan diferente. Llevan una nueva vida. Cualquier cosa, cualquier propuesta que sugiera menos que eso, sería una contradicción. Una contradicción de lo que soy en Cristo Jesús. Quiero repetirlo intencionalmente. Las nuevas personas, el nuevo hombre, que son salvos, convertidos, regenerados, viven una vida nueva. ¿Cómo la vives tú? Sería muy bueno hacer una autoevaluación, una introspección. Por eso es que decimos que cualquier propuesta que sea menos que esto sería una contradicción a lo que yo soy en Cristo, a mi naturaleza nueva, a mi identidad en Cristo. Hacer morir el pecado es tan simple como eso, mortificarlo, darle muerte. ¿Cómo? Niégate a él. Niégate, hazlo morir, recházalo. No se puede mortificar el pecado sin que haya dolor. Un dolor cuando muere el yo imperial. Cuando ya el yo no tiene ningún valor, sino el que tiene valor es Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso duele, porque muere el yo, muere. Lo resististe, lo rechazaste, lo hiciste morir. Y repito, no se puede mortificar el pecado sin el dolor de la muerte. La muerte a ese yo imperial, repito. No hay otra manera. Pero notemos que Pablo establece esto de una manera muy importante y en el contexto más amplio. La tarea de hacer morir el pecado no se lleva a cabo de forma aislada del llamado positivo del Evangelio. Es decir, vestirse del Señor Jesucristo. Ese es el llamado, vestirse del Señor Jesucristo, pensar como Él, actuar como Él, ser como Él, hablar como Él, desear lo que Él desea. Eso, entre muchas otras cosas, sería vestirse del Señor Jesucristo. Porque barrer la casa, limpiarla solamente, nos deja abiertos para una nueva invasión adicional del pecado. Pero al atender, pongamos atención en esto, pero al atender el principio de intercambio glorioso de quitar y poner, quitar al viejo hombre y poner esta nueva identidad, es decir, vestidos de Jesucristo, entonces es cuando empezamos a hacer algo verdadero en el progreso de la santidad. Es decir, mientras los deseos y hábitos pecaminosos no solo son rechazados, sino cambiados por los atributos y acciones que nos hacen a la semejanza de Jesucristo. Mientras nos vestimos del carácter de Jesucristo y de su gracia, es entonces que va
a prevalecer la unidad y el amor en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. No solo en nuestra vida privada, sino también en la comunión con la iglesia. Y allá en el mercado, allá en la ciudad donde el Señor te llamó a rescatarla. Porque el nombre de Jesús es manifestado y Él es exaltado cuando nosotros nos comportamos con sus vestiduras. Y quisiera esta última parte, que tal vez nos va a llevar unos 5 o 10 minutos, quisiera concluirla con algunos pensamientos que me parecieron muy adecuados para este tema, también de Spurgeon. Y dice: la gracia de Dios, te suplico que pongas mucha atención en esto. La gracia de Dios no ha venido a nosotros simplemente para mantenernos alejados de unos cuantos vicios que se notan mucho, sino para liberarnos completamente del poder de las tinieblas. Y dice este pensamiento: y si ocasionalmente yo pudiera entregarme al pecado simplemente para darme el gusto de un placer, eso mostraría menosprecio a la liberación que Jesús concede a su pueblo por medio de su muerte en la cruz. En otras palabras, qué triste que aquello que Él hizo en la cruz, nosotros lo menospreciemos con nuestro comportamiento. Nadie puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir que el pecado es una cosa odiosa que llevó a Jesucristo a la muerte en la cruz. Si alguien se dice regenerado, convertido, cristiano genuino y auténtico, si alguien se dice regenerado, no estaría por demás que se hicieran las siguientes preguntas. Pongamos atención en esto, porque podremos hacérnoslas nosotros mismos aquí y ahora, y tal vez cada día. Voy a repetirlo. Si alguien se dice regenerado, no estaría por demás que se hiciera estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia que hay en ti comparado con el resto de la humanidad? Si ellos no son regenerados y tú sí, debe haber una diferencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vida llevas? ¿Hay en ti un propósito más elevado que el que tiene el no creyente? Y ese propósito es regido por motivos superiores. ¿Laten en tu alma impulsos más divinos que mueven los corazones de los mundanos? Mateo 5:20 dice: si tu justicia no supera a lo de los escribas y fariseos, que eran los mejores mundanos que había, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, es el que entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, dice. Si el amor de Cristo nuestro Señor en nuestro interior no nos hace mejores que los mejores no creyentes, no hay evidencia de haber sido regenerados por Dios. Nosotros tenemos que ser mejores que los mejores mundanos, que los mejores no creyentes. Velo, y vas a tener todos los días muchas referencias para comparar y saber si tú eres diferente para la gloria de Dios o no. ¿Cómo testificaremos?
¿Cómo cumpliremos la gran comisión? ¿Cómo iremos al rescate de lo que se ha perdido? ¿Qué cuenta le vamos a entregar aquel día que estemos cara a cara? ¿Cómo habremos de responder a su obra redentora en la cruz de nuestro Señor y Salvador? Y la advertencia, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero la hermosa promesa, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Y esa es la palabra poderosa del Señor y su promesa maravillosa, que si obedecemos, Él la va a cumplir. Padre, aquí estamos delante de ti. Gracias, papá. Gracias por enseñarnos estas verdades. Gracias por advertirnos. Gracias por darnos esa promesa de que si morimos que si hacemos morir por el poder del Espíritu las obras de la carne, tú nos vas a dar vida. Gracias, papá. Perdónanos. Sí, Padre, reconocemos delante de ti que te hemos ofendido. Hemos pecado contra ti, Señor. Ayúdanos a que esos pecados no sean repetitivos, que no sean recurrentes esos mismos pecados, sino que vayamos dando muerte a cada pecado que quede revelado en nuestras vidas. Ayúdanos para estar pegados a ti, apegados a ti, Señor, e ir cada día al pie de la cruz y estar orando día con día, minuto tras minuto, para rogarte en oraciones cortas por todas las necesidades que tenemos, para decirte como Pedro en cada circunstancia: Señor, sálvame. Te entregamos nuestros pecados, Señor. Te rogamos que nos perdones. Y en fe recibimos tu perdón. Gracias, papá. Gracias. Haznos mejores creyentes cada día. Por tu gracia, por tu favor y para tu gloria. En el nombre de Jesús.